Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron, no todos los antiguos alcanzaron. Igual que está pasando en el día de hoy, porque hay distintos tipos de fe. Y yo quiero en el día de hoy ayudarte a que tú puedas descubrir qué tipo de fe es la que tú tienes y que la puedas incrementar. Los discípulos en una ocasión le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dio una respuesta. De eso te voy a hablar en el día de hoy. Pero antes quiero establecer una verdad, un principio bien básico, bien real, bien doctrinal, acerca de lo que es la fe cristiana. Dice así, y leo a la letra. Efesios 4, del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De acuerdo a este precioso pasaje, lo primero que tenemos que entender es que hay solamente un Señor, una fe, un bautismo. Y todos tenemos el mismo Señor y practicamos la misma fe distinta. Y lo más importante es entender que hay un Dios y Padre de todos. Si tu fe es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos, yo soy tu hermano en Cristo, aunque tú no lo quieras aceptar. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, que es la muerte al yo. No es si es en agua salada o en agua seca o en agua fría o en agua caliente. No es con la mano derecha o la mano izquierda, es un Señor, una fe, una entrega. Y lo más importante es que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no en la contienda y en la discusión. Eso es lo primero que tenemos que establecer. Hubo una ocasión, y esta es la primera fe de la que te voy a hablar, aunque la Biblia no necesariamente usa la palabra fe. Dice que los discípulos estaban argumentando de cuál de ellos era el mayor. Y Jesús escucha la discusión y les dice: ¿de qué están hablando? Señor, ¿quién es el mayor en el reino? Y Jesús agarra a un niño, lo pone en el medio y les dice: el que no sea humilde, lindo, limpio, como uno de estos niñitos, no tiene parte en el reino. ¿Qué hacen ustedes discutiendo por grandeza? Ahora, yo quiero que tú entiendas que lo que te hace a ti grande en el reino es tu fe. Hebreos 11, el capítulo donde está la sala de fama de los héroes de la fe. Por la fe hicieron esto, hicieron aquello, conquistaron, subieron, bajaron, rompieron. Y claro que sí, en el reino, fe es lo que te da a ti el reconocimiento, porque la moneda del reino de Dios no es oro. La moneda del reino de Dios es fe. Si tú tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, tú puedes adquirir montañas, sanidades, salvación de los tuyos, bendiciones para ti y para todo el que se te acerca. Todo es hecho de acuerdo a tu fe, pero tienes que tener la fe de un niño. ¿Cuántas veces yo no he tratado de predicarle fe a una persona y a mí me han dicho directamente, cara a cara, y lo he escuchado hasta de pastores y predicadores en las redes: mire, no todo lo que tú le pidas al Padre Dios te lo va a dar, no es todo. Y yo digo, pero si Jesús dijo todo, el que dijo todo no fue el Papa, el que dijo todo fue Jesús. Tú estás corrigiendo a Jesús acerca de la fe. Con razón que tú no tienes fe. Tú no eres como un niño. Y esa es la primera fe que te voy a presentar. Fe como la de un niño. Si tú te ganas el amor y la confianza de un niño,
todo lo que tú le digas al niño, él te lo va a creer. ¿Cuántas veces yo no le hice a un niño lo que a mí me hicieron cuando niño? Que le agarré la nariz. Dice, mira, yo tengo tu nariz. Y el niñito hacía, y se tocaba, y miraba a la mamá. Porque como el niñito creía en mí, creyó lo que yo le dije. Hoy en día se necesita tener esa fe y esa confianza con Jesús, de que aunque suene ridículo, yo lo voy a creer porque el que lo dijo fue el Hijo de Dios. ¿Viste? Bien, esto que te acabo de predicar, de enseñar, tiene un problema. Todos comenzamos con fe como de niños, pero este mundo nos convierte en cínicos. Después que nos robaron la nariz y lo creímos, ahora se nos hace difícil creer al que nos dice cualquier cosa, porque el mundo nos hace cínicos, se nos endurece el corazón, se nos entorpecen los sentidos y se nos turba el pensamiento, porque el mundo nos ha hecho dudar de cosas de que un corazón de un niño no debería de dudar, no de Dios, del mundo sí, del tío que me agarró la nariz sí. Pobrecito, él es un ser humano. Ojalá que los niños a quienes yo se lo hice me perdonen a mí. Pero eso no puede poner mi fe en Dios en juego. Como niño, yo tengo que acercarme. Y ahora tengo, de ahí, cuando me convierto, te estoy hablando a ti, como mi fe ha sido afectada, pero todavía creo, ahora tengo fe de discípulo. Te quiero llevar al capítulo 2 de San Juan, las bodas de Canaán. Jesús tenía apenas 5 de sus discípulos. Después te los enumero, o te los nombro. Y María, la madre de Jesús, fue invitada a unas bodas, y Jesús fue invitado, y Jesús aparece con sus discípulos. Y sucede que se acaba el vino. Y María se le acerca a Jesús y le dice, se acabó el vino, ¿qué tú quieres que yo haga? Mijo, se acabó el vino. Y dice las palabras de Dios, y leo a la letra. En Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Tú conoces la historia. Jesús convierte el agua en vino, resuelve la situación de ese momento, y entonces dice que esos 5 discípulos que ya lo estaban siguiendo porque habían escuchado, lo estaban siguiendo porque habían tenido una experiencia con él. Pero ahora ven un milagro, y la fe del discípulo te hace progresar a la medida que tú vas obedeciendo a Dios y acercándote más a Él y obedeciendo los mandatos de Jesús y viendo cómo Jesús obra, empiezas a ver más y más señales. Y esas señales te hacen creer más y más en Jesús. Nunca se me olvida, esto a mí me encantó. Una sierva de nuestra iglesia, ella todavía está con nosotros, se llama Vicky. Si tú no la conoces, no te preocupes. Vicky estaba recién convertida, vino a la iglesia, se convirtió con su hijito, Joel, para que sepan de qué Vicky estoy hablando. Y una noche, ya un poco tarde, yo recibo una llamada. Y digo, el Señor le bendiga. Dice, Roberto, esto funciona. ¿De qué tú hablas, mujer? Si yo oré y no le pedí a más nadie que orara conmigo, y yo le pedí algo a Dios y Dios me lo dio. Esto funciona. Y yo me empecé a reír y dije, claro que funciona. Y lo que sucedió es que hasta ese momento ella había pedido la oración y había visto que Dios contesta la oración. Pero era la primera vez que ella hizo una oración
y no le había pedido a nadie que orara con ella. Y tuvo la experiencia de convertir el agua en vino. Aquella fe que no tenía evidencia, ¡wow! Probó. Esto funciona. Y su fe aumentó. Hoy en día es una de nuestras guerreras de oración. Una mujer de fe, como lo son sus hijos. ¿Me estás siguiendo? La fe del discípulo demanda que tú creas a Jesús suficiente para seguirlo de cerca. Y a la medida que lo vas siguiendo y vas escuchando y vas actuando lo que vas aprendiendo, vas a ir viendo más y más y más señales, y tu fe aumenta por lo que ves. La recibiste por lo que oíste, y lo que oíste, porque estas señales seguirán a los que creen. Lo que oíste tiene que producir señales, fruto, sanidades, respuestas, milagros, transformaciones. Tú tienes que verlo, porque la evidencia de tu fe es que hay respaldo de Dios. Bendito sea el Señor. Hay una fe, la próxima fe que te quiero presentar, yo le llamo la fe intelectual. Yo he conocido muchos de estos, muchos hombres y mujeres que han visto todo lo que yo te he explicado, son discípulos y tienen toda esta experiencia de ver que Jesús hace cosas, pero son personas que se les hace difícil recibir ellos el milagro y la presencia que ellos ven en otro. El mejor ejemplo que yo puedo darte de esto es en la Biblia, es que después que Jesús resucitó, María Magdalena fue la primera que vino con las noticias. Resucitó. Pedro y Juan corrieron al sepulcro, vieron vacío y estaban todos maravillados. Pero yo creo que ellos creyeron. Pero Tomás era un discípulo intelectual. Él sabía todo lo que ellos sabían. Él había escuchado todas las enseñanzas de Jesús hacia sus apóstoles y discípulos, las privadas. Él había visto los milagros. Él mismo había sanado leprosos y reprendido demonios, porque el Señor los mandó con esta unción para hacerlo. Él había tenido esta experiencia fuera de sí, pero adentro de él, su intelecto era su enemigo. Y cuando le dijeron que Jesús resucitó, su intelecto le dijo, eso es imposible. Yo conozco cristianos, hombres y mujeres de Dios, no estoy hablando de gente chueca, y estoy hablando de personas en ministerio, que tienen fe para ciertos milagros, para sanar ciertas enfermedades, pero no para otras, porque su fe está limitada por su intelecto. Esto es tan poderoso que después de la resurrección en Mateo 28, cuando Jesús va a enviar a los discípulos a la gran comisión, dice que ahí estaban todos los discípulos, María, la madre de algunos de ellos, las mujeres, y todos adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no tengan la experiencia del revestimiento de poder, porque ustedes no pueden ir al mundo a representarme a mí en esta condición. Ustedes necesitan tener una experiencia. Déjame llevarte a 1 Corintios 13. Te voy a hablar acerca del don de lenguas en relación a la fe, no más nada. Dice 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo he tenido argumentos con varios de estos cristianos que tienen fe intelectual acerca del don de lengua, porque ellos asumen que si no pueden explicarlo, no es real. Pero aquí en este versículo explica algo. El don de lenguas
si yo tengo lenguas humanas o angelicales. Hay dos lenguas. Yo puedo tener el don de hablar en un idioma que el Señor me lo da. Y yo he conocido misioneros que han recibido ese don. Y inmediatamente en el púlpito el Señor les ha permitido hablar en español o en portugués. Porque la necesidad lo demandaba y las almas lo necesitaban. Y Dios abrió su boca y empezaron a hablar en ese idioma. Y todavía lo hablan. Ahora son fluyentes en un idioma que nunca estudiaron. Bendito sea Dios. Pero ahí también habla de lenguas angelicales. Hay lenguas que no son idiomas de este mundo, de este planeta. Por eso hay un don de interpretación de lenguas. Yo tengo los dos dones. Yo interpreto lenguas. No solamente las mías, las de otros, cuando el Señor me abre el oído para entender. No es a voluntad propia. Yo estoy sometido al Espíritu. Porque el Espíritu le da a cada uno el don cuando Él quiere, como Él quiere, y en el momento que Él quiere. Yo no, en realidad yo no tengo los dones. Los dones me tienen a mí y yo sirvo al Señor de los dones, que es el Espíritu Santo. Pero en el próximo capítulo hay algo que está ahí escrito que nunca nadie me ha podido refutar acerca del don de lenguas. En el capítulo 14, la Biblia dice que tiene que haber orden en nuestros cultos. Que si uno está profetizando, pues profetiza el primero. Y cuando empieza a profetizar el segundo, el primero calle. Y cuando el tercero, pues el otro calle. También dice que si estás hablando en lengua y no hay intérprete, que hables en lenguas para ti mismo. Porque el que habla en lengua para sí mismo se edifica a sí mismo. O sea que no se supone que sea un alboroto donde no se permita que se escuche lo que se está de verdad orando. Tiene que haber un orden, aunque en un culto de adoración, de intercesión, de clamor, de guerra espiritual, siempre va a haber ruido. Y si tú no lo sabías, a Dios le gusta el ruido. Lee el Salmo 150 y dime que eso es un culto calladito. ¿Está bien? Bien. En ese pasaje dice lo siguiente: yo quiero que todos hablen en lengua, pero aún más que profeticen. Porque si entra un indocto, un inconverso, y todos están hablando lengua, él no entiende lo que está pasando. Pero si todos los profetizamos, él cae en convicción, porque le hablamos. Y yo prefiero hablar una palabra que se entienda que 1000 que no se entiendan. Amén. Lo parafraseé. Pero entonces dice lo siguiente, y aquí está la controversia. Dice, porque la profecía es para los creyentes, pero la lengua es para los incrédulos. Y a mí siempre me ha llamado eso la atención hasta el día que Dios me lo reveló. Nos acabas de decir que no hablemos en lenguas porque los inconversos, los incrédulos, no van a entender, se van a confundir, se van a ir. Y yo lo he visto pasar. Que es mejor profetizarles, porque van a entender lo que decimos y le vamos a llevar a convicción y a arrepentimiento. Amén. Pero entonces, si ese es el caso, ¿por qué las lenguas son para los incrédulos? Fe intelectual. Lo que vence la fe intelectual es una fe experimental, una experiencia de fe, como el bautismo del Espíritu Santo. Hay cristianos que hablan elocuentemente, adoran y alaban, pero todavía dudan, porque no han tenido. Ellos son los incrédulos. No está hablando de los incrédulos de afuera. En este pasaje en particular, está hablando de que la profecía es para el que cree. Tú hablas la palabra de Dios y el que la cree va a ser sano, salvo, santificado, libre, lo que sea que necesita, porque por la fe entra por la palabra, recibe por fe la palabra proféticamente,
en este caso profecía, y lo define en el mismo capítulo, es una palabra de exhortación, de edificación, de consolación. Es un evangelismo más que un don profético. Entiéndelo, visualízalo. Pero las lenguas para el incrédulo es porque hay creyentes que todavía no han sido revestidos con el poder. No han tenido la experiencia de lo que ellos han visto por su fe afuera, suceda adentro. Tú necesitas ser revestido con poder de lo alto, ser bautizado con el Espíritu Santo. En los postreros días, dice la profecía, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y Pedro señala que el bautismo del Espíritu Santo es el cumplimiento de esa profecía. Yo voy a orar por ti para que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo, para que tú fluyas en los dones del Espíritu Santo, para que tú te libertes, tengas la experiencia de ver que el Espíritu Santo quiere trabajar contigo tan y tan y tan cerca y tan bello, que Él quiere tocar tu lengua y usar tu boca, no solamente para bendecir a otros, sino para bendecir a Dios en un lenguaje angelical. Y yo voy a orar que eso suceda. Yo he orado por esto en persona y inmediatamente las personas lo reciben, otros lo reciben después. Algunos no lo reciben, no se abren. Nada, volvemos a orar por ellos en otra ocasión. Pero yo te quiero ministrar que conozco personas que se le oró por ellos y esa noche soñaron que estaban hablando lenguas. Y cuando abrieron los ojos, estaban sentados en la cama hablando lenguas. Y la mayoría de ellos se asustó y se tapó la boca. Si eso te sucede, no te tapes la boca, déjalo fluir. Y entiende esto, tú estás hablando lenguas, es tu boca. Tú puedes hablarlas alto, tú puedes hablarla bajito, tú puedes cambiarle el tono, porque Dios te da a ti un don que es tuyo. La Biblia también dice que todo el que recibe el don de lengua pida interpretación, porque es lindo. A mí me sucede a menudo cuando yo empiezo a orar o a adorar o a alabar a Dios en lenguas. Lo que el Espíritu Santo está diciendo, yo lo entiendo. Y si yo soy el que estoy dirigiendo la oración, lo traduzco. Y todos oramos de acuerdo a lo que el Espíritu está diciendo a través de mí. Y oramos en el Espíritu y no en el intelecto. La fe del intelecto te va a dar a ti resultados. Pero la fe en el Espíritu, el fluir en el Espíritu, va a hacer de ti un creyente a otro nivel, a otra dimensión de dones espirituales, de unción y de poder. Y eso es lo que yo quiero, aunque tú no estés en ministerio, aunque tú estés en tu casa, retirado, aunque tú seas un joven, un juvenil, quizás estás en las Fuerzas Armadas, estás allá solito, busca un sitio separado, después que hagamos esta oración, y pídele al Señor que te bautice con su Espíritu Santo y empieza a alabar y adorar a Dios en voz alta, tranquilo, como nunca antes. De verdad, métete con Él, y cuando se te trabe la lengua, fluye, no te asustes, fluye. Deja que fluyan esos ríos de aguas vivas de adentro de ti, a través de tu adoración y tu alabanza, y permite que Dios te bautice con su Espíritu Santo. La manifestación del bautismo es hablar en lenguas. No hay nadie en la Biblia que fuera bautizado por el Espíritu Santo que no haya hablado en lenguas. No estamos confundiendo el bautismo en el Espíritu Santo con el bautismo en aguas. Son dos cosas diferentes. Yo estoy hablando no que te bautizaste para ser salvo. Estoy hablando del revestimiento de poder que Cristo quiere que todo su pueblo tenga. Yo quiero que todos hablen en lenguas. Y entonces, o continuamos profetizando, pero necesitamos hablar en lenguas, porque ese es el revestimiento de poder.
Si tú eres un cristiano y tienes el don de lengua, úsalo, ejercítalo, no te avergüences de tus lenguas. Yo te acabo de ministrar que tú puedes cambiar la lengua, porque es tu lengua. Tú estás alabando a Dios y fluye, y de repente tú sientes que tu lengua quiere hablar otra cosa. Déjala, síguela, y pídele al Señor: déjame saber lo que estoy diciendo, déjame saber lo que estoy haciendo. Estoy adorando, estoy clamando, estoy intercediendo, estoy haciendo guerra espiritual. Y deja que el Espíritu te use para afectar la atmósfera del lugar donde tú estás, sin hacer un show. Estoy hablando de nuestra vida personal de oración en tu casa o en tu iglesia. No vas a hacer esto en una oficina, obvio, o en la fábrica. A ti no te pagan para que vayas allá a hacer bulla, ni a orar, ni a predicar. Te pagan para que hagas tu trabajo. Pero en tu tiempo de búsqueda con Dios, fluye en lenguas y pídele al Señor que te dé interpretación. Nosotros estamos viviendo los tiempos más proféticos de la historia de la iglesia de Jesucristo, porque en los postreros días, dijo el Señor, Él derramaría de su espíritu. Y comenzó en el libro de los Hechos, capítulo 2, y nosotros estamos en los postreros días. Y esa historia se vuelve a repetir. Un derramamiento del Espíritu Santo sobre ti. Tú eres la iglesia. No estés esperándolo allá, recíbelo acá. Tú tienes dones, fluye en ellos. El primero que debes de fluir es en el don de lenguas, porque es el primero que se te es dado, la manifestación del bautismo del Espíritu Santo, y es el que te va a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque a la medida que el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos inaudibles, es más, intercede por los santos, no solo por ti. Si tú tienes el entendimiento, tú vas a conocer el corazón de Dios mientras tú estás intercediendo, permitiendo que el Espíritu Santo te use a ti para interceder. Esto es fantástico. Esto es una dimensión sobrenatural, completamente bíblica. Tú tienes don de lenguas, ayúdame a orar. Tú no tienes el don de lenguas, yo voy a orar por ti. Simplemente pon tus manos hacia la pantalla y dile: Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo soy un creyente y yo quiero estar revestido de poder. Y empieza a alabarle y a bendecirle. Si no en este mismo momento, saca un momento para hacerlo. Sepárate con Dios exclusivamente para recibir el don del bautismo del Espíritu Santo. Es tuyo. Si nosotros, que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a todo el que se lo pida? Y tú se lo acabas de pedir. Padre Santo, bautízame con tu Espíritu. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bautízame con tu Espíritu. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bautízame con tu Espíritu. Ahora vete a adorar a Dios, a alabar a Dios, a hablar, a danzar y a clamar. Separa el momento para que Dios te visite. Y después testifícame. Amén. Si tú llegaste hasta esta parte, por favor, déjame saber que hiciste la oración o que entendiste. Ponme ahí, lo recibo, lo espero. Después testifico algo. Bendíceme con el testimonio. Y por favor, dale un like al video. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal de YouTube, porque eso me va a ayudar grandemente. Amén. Amado, hasta aquí esta parte. Gracias por escucharme. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.